Yo quiero compartir algo en esta noche. Usted sabe que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene dos propósitos. Uno, que nos demos cuenta del ejemplo de cómo lo hacía el Señor Jesús, porque Él es nuestro máximo ejemplo. Y otro, que nosotros lo repliquemos, que nosotros estemos dispuestos a seguir ese ejemplo. No solamente es conocimiento de la Biblia, es poner en práctica lo que vemos. En la Biblia hay historias, algunas fantásticas, algunas más a nuestro nivel, pero todas tienen propósitos. Hay algunas historias que nos cuesta trabajo creer que pudieron haber sucedido, sin embargo sucedieron. Ahí están y hay evidencias de que fue así. En esta noche yo quiero hablar de algo que sucedió en Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Mire, los demás evangelios o algunos otros tienen mucha introducción antes de llegar al área de donde Jesús ya está predicando y ya está haciendo milagros. Marcos, en el primer capítulo, inmediatamente se va sobre este asunto de lo que sucedía, de lo que hacía el Señor, milagros, señales. Hay dos cosas importantes en la palabra de Dios. Uno, que Dios hacía milagros, Jesús hacía milagros. Y lo hacía porque había gran necesidad, dice, pero lo más importante de la palabra de Dios no son los milagros. Lo más importante de la palabra de Dios es la proclamación del Evangelio y que las personas cambien su vida, que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, porque nuestra morada no es en la tierra. Y es importante que todos atendamos el llamado del Evangelio. Entonces, pero son importantes los milagros. Los milagros son un desahogo para nuestra situación en la que todos nos encontramos. Es un desahogo que el Señor venga y te toque y que supla tu necesidad o que resuelva tu problema, te ayude a resolver tu problema. Pero eso no es el propósito, el centro, la misión por la que vino el Señor. No vino el Señor a hacer milagros, sin embargo, son necesarios y todos lo buscamos. En Marcos 1:35, y aquí nos vamos a quedar en este pasaje, dice, habiéndose levantado, antes de esto, el Señor había sanado a la suegra de Pedro y dice, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él, le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Fíjese, el Señor dice que muy de madrugada, y dice que todavía era de noche. Jesús salió de donde estaba, porque seguramente que estaban todos ahí durmiendo, tal vez en un mismo cuarto, o tal vez en una misma carpa, o en un lugar donde no tenía él la suficiente intimidad. Y dice que se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En la madrugada, dice, aún de noche, el Señor se levanta y va a orar. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? No dice. Sin embargo, si nosotros analizamos un poquito el texto, dice que Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Es decir, ya era de día. Y había pasado la noche. ¿Cuánto tiempo había estado el Señor orando? Pues seguramente que bastante tiempo. Y dice que cuando le encontraron, o sea, lo anduvieron buscando y cuando lo encuentran le dicen, todos te buscan. Es decir, que desde muy temprano la gente también lo buscaba.
desde muy temprano. Esta no es una novedad, que la gente busque al Señor, y menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos. Hoy mucha gente está buscando al Señor porque hay necesidad, porque muchos no saben qué hacer, muchos tienen intranquilidad, muchos tienen temor, y todos buscan al Señor. Y tal vez, mire, esto de la pandemia vino a sumarse a hacer algo que está día con día a nuestro alrededor. Pero esto vino a sumarse a los problemas que ya traíamos, a los problemas que ya teníamos. Entonces esto hace más complicada la situación. Y aquí el asunto es, si nosotros no estamos buscando al Señor, pues ¿a quién estamos buscando? El Señor Jesús dice que se levantaba muy de madrugada a orar. Y el Señor Jesús oraba a su Padre, porque Él tenía necesidad. ¿De qué pudiera tener necesidad Jesús? ¿Qué pudiera estar orando al Señor? ¿Qué pudiera estar orándole a Dios? ¿Cuál pudieran ser sus necesidades de Él? Interceder por la gente, pedir sabiduría, pedir dirección, yo no sé cuántas cosas. Y una pregunta, si Él tenía esa necesidad, ¿acaso nosotros no tenemos la misma necesidad? Y dice aquí que todos te buscan. Llegan los discípulos y le dicen, hey, todos te buscan. Hay una gran multitud. Y tal vez pareciera como, deja de estar orando y ven a atenderlos. Hoy en esta noche hay muchas necesidades. Y a veces me mandan textos, pastor, ore por esto, pastor, ore por aquello, pastor, ore por esta necesidad, aquella. Hay mucha necesidad y todos estamos buscando al Señor. Seguramente que usted también. Y yo le invito a que hagamos una oración, que pongamos en las manos del Señor esta reunión y que le pidamos que Él nos hable. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos conmigo y ore al Señor. Padre, aquí estamos reunidos, Señor. Aquí estamos reunidos. Hemos venido a adorarte. Y nos hemos gozado con tu alabanza, adorándote. Porque la alabanza es para exaltarte a ti, Señor. Para honrarte. Y en este momento, Dios, disponemos nuestro corazón a que tu palabra caiga a nuestro corazón, a nuestra mente, como un fresco rocío, Señor, que nos dé lo que venimos buscando. Te venimos buscando a ti. Venimos buscando tu favor. Venimos buscando tu presencia. Venimos buscando que tú nos guardes, nos protejas. Cada uno viene con diferente necesidad, pero todos te buscamos, Señor. Todos te buscamos. Todos clamamos a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos da, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos, Jesús. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y nos hables. Nos redargullas y nos enseñes, Padre. Y aprendamos de tu ejemplo, Dios, de lo que tú hacías, para que nosotros lo repliquemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cuando yo estaba leyendo esto acerca de la oración, yo estaba buscando algunos textos y yo le decía al Señor, reconociendo que no sé orar, yo le decía, Señor, enséñame a orar. ¿Cómo tengo que orar? Hace algunos años mi oración era por las noches, pero mi oración era de 5 o 10 minutos porque yo llegaba muy cansado y me quedaba dormido.
o a veces hablaba incoherencias, ya medio dormido. Y mi esposa me sacudía y me decía, hey, ¿estás durmiendo? Entonces, en esa búsqueda de saber cómo orar, fue uno de los textos que yo encontré. Y me impacta que después de un día de trabajo del Señor, y los días de trabajo de ellos son muy diferentes de los nuestros. Hay personas y hay gente que es misionera y se van a un pueblo que está distante, pero se van en un auto con aire acondicionado, con todas las comodidades, y llegan en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas, y están allá y van a la misión que van y regresan el mismo día. Pero aquí era muy diferente. El Señor Jesús caminaba distancias largas y enseñaba y predicaba y atendía a la gente y oraba por los enfermos y todas estas cosas. Y dice, usted se puede imaginar todavía después de todo ese trabajo donde tenían que desplazarse a pie, ¿sí? A pie, caminar kilómetros y kilómetros y llegar a descansar. Obviamente pues que llegas completamente cansado. Y él dice que se levantaba muy de madrugada. Muy de madrugada. Yo he llegado a mi casa muy cansado a las 10, 11 de la noche, me duermo inmediatamente y al día siguiente levantarte a las 4 o 5 de la mañana a veces es muy difícil. Y sin embargo, cuando yo estaba viendo aquí que el Señor se levantaba de madrugada y vino una pregunta a mí. ¿Qué necesidad tenía el Señor de levantarse de madrugada a orar? Si Él era el Hijo de Dios, ¿qué problemas pudiera tener? Y el Señor me decía que no era tanto porque Él tuviera necesidad. Sí tenía necesidad porque era un hombre y vino como un hombre. Y Él tenía necesidad de ser guiado, de ser instruido, de recibir la dirección, de saber cuál era la voluntad de Dios y lo que tenía que hacer en ese día. Pero más que eso, es un ejemplo para nosotros que tenemos que hacer. Levantarte de madrugada a buscar al Señor. Y aquí dice que fue un lugar desierto, un lugar donde tú pudieras hablar, un lugar donde Él podía expresarse, un lugar donde podía llorar, un lugar donde podía clamar, un lugar donde podía estar en la presencia del Señor. Porque la única manera que nosotros tenemos de conocer la voluntad de Dios es por medio de la oración. Es la única manera. No hay otra. La palabra de Dios, leer su palabra de Dios y buscarlo en oración. Y aquí el asunto es muy diferente para cada uno de nosotros, porque el Señor, yo me preguntaba, ¿qué le pudiera haber estado pidiendo Jesús a su Padre? Y yo muchas veces que he estado ahí en oración día con día, a veces le digo, Señor, quiero que me enseñes a orar para poderte pedir lo que realmente necesito. Porque muchas veces nuestra oración se centra en cosas materiales, en cosas que son superficiales y no tan profundas y no verdaderamente lo que nosotros estamos necesitando, nuestro espíritu está necesitando. Y aquí hay algo que es importante. Dice que mientras que él estaba orando, y pasó horas, porque dice que cuando llegaron, o sea, lo anduvieron buscando, esto quiere decir que ya era de día, ya estaban despiertos todos, la gente ya había llegado. Y la gente estaba preguntando por Jesús y dice que todos le buscan. Y aquí hay esta pregunta, todos te buscan. Todos tienen una necesidad. Todos tienen un propósito, todos tienen un motivo y seguramente que sus motivos no eran los mismos de todos los que estaban ahí. Cada uno tenía uno diferente. Y sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo la respuesta. Versículo 38. Hay una respuesta, imagínense una multitud necesitada
Una multitud que había levantado de mañana muy temprano y que estaba ahí buscándolo y que estaba esperando que saliera, y estaba esperando que tuviera un tiempo para ellos. Y me sorprendió el versículo 38, la respuesta que le tiene a Simón y a los que lo acompañaban. Le dice: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, no atendió a toda esa gente. Es decir, se fue. Y yo decía, ¿los despreció? ¿Pero qué pasó? Si el Señor era una de las cosas que Él iba a hacer, atender a la gente, y sin embargo, Él dice: vamos a otra parte. Vamos a otra parte. Y Él, recuerden una cosa, Él acababa de orar. Él acababa de estar en la presencia de Dios. Él acababa de preguntarle al Señor: Señor, a Dios, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo de hacer hoy? Y Dios, su Padre, le dijo: vete a otro lugar. Seguramente que él estaba obedeciendo a Dios. Y dice: vamos a los pueblos vecinos para que predique, porque para esto he venido. Uno de los propósitos, o el propósito fundamental, era predicar, era enseñar, era atraer a la gente a la presencia de Dios. Y no solamente estar ahí sanando a las personas. Y fue predicando en las sinagogas. Usted se puede imaginar las grandes filas de personas necesitadas esperando un milagro, buscando un milagro. Porque mire, las personas, todas estas, no iban buscando la predicación, no iban buscando cambiar su vida, iban buscando un milagro, iban buscando una solución a algún tipo de problemas que traían. Y tal vez Pedro le sucedió lo mismo que a mí cuando yo estaba leyendo eso. No podía entender lo que estaba escuchando. No podía entender que la popularidad de Jesús había crecido de tal manera que la gente lo buscaba por una conveniencia. Por una conveniencia. Quiero que me sanes. Quiero que hagas esto. Pero el Señor tenía claro una cosa: las multitudes llegaban buscando algo, y Jesús también sabía y tenía una misión y tenía un compromiso y sabía algo que tenía que hacer muy claro: predicar el evangelio. Pero el evangelio viene y transforma a las personas. El evangelio viene y cambia a las personas. El evangelio viene y da un sentido diferente al estilo de vida. Pero pocos, el asunto es que en ese tiempo eran pocos los que permanecían y eran pocos los que lo buscaban para creer en el evangelio. Y seguramente el Señor vio en toda esa multitud que estaba allá afuera que no lo buscaban porque quisieran conocer a Dios y tener un encuentro con Dios, sino que solamente lo buscaban porque querían un milagro. Y ya que me da mi milagro, yo me voy. Y el Señor dice: no, hay una cosa que es importante que Dios busca: la permanencia de la persona en la relación con Dios. Es importante la permanencia de las personas en la relación con Dios, más allá de tener un milagro. Porque yo le puedo decir una cosa: muchos de los que estamos aquí tenemos mucho tiempo buscando una solución, un milagro, y no ha llegado, y sin embargo siguen permaneciendo y siguen siendo fieles y siguen con la relación con Dios.
El versículo 40 nos muestra el lado opuesto de lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de leer es que Jesús se va y deja a una multitud esperándolo. Y el versículo 40 nos habla de un pasaje que continúa y que nos habla y nos muestra una faceta muy diferente del Señor. Dice, versículo 40, dice: y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida le despidió, después de amonestarle, le dijo: mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación, para testimonio a ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Aquí hay una historia completamente diferente. Va en el camino, seguidita de lo que habíamos leído antes, y dice que vino a él un leproso. Un leproso en ese tiempo era alguien que era marginado de la sociedad. No podía vivir con nadie, tenía que vivir solo. Esta enseñanza, esta palabra, esta noticia de que Jesús estaba ahí, llegó hasta ese lugar, un lugar lúgubre, una cueva tal vez, un lugar donde solamente habitaba él. Y tal vez llegó una palabra de esperanza para él. Él la vio así porque él era un leproso. En ese tiempo se exigía a los leprosos que evitaran todo contacto con cualquier persona. Se les exigía que vivieran en lugares que no eran habitados, donde no había más gente, en lugares solitarios. Y cuando tenían que salir y veían a alguien que venía por ahí, ellos tenían que gritar, no hablar, ellos tenían que gritar y decir: inmundo, inmundo. Es decir, aquí va un inmundo. La ley de Moisés había especificado que tenían que guardar una distancia, y que si alguien tenía contacto con él, él también era inmundo. Y bueno, el asunto es que él podía contagiarse de la lepra también. Sería bueno ahora a todos los que tienen el COVID que anduvieran también diciendo igual, ¿verdad? Para darle la vuelta. Pero este asunto del COVID no es invisible. Este asunto de la lepra era visible para ellos. El ver a un leproso en ese tiempo era algo que pues podía desgarrar el corazón de las personas, como cuando nosotros vemos a alguien que es un pordiosero en la calle y que dices: ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo? En medio de tanta necesidad, en medio de situaciones complicadas. Pero un leproso era un asunto donde se vestía de una manera que tenía que estar cubierto, su cabello en desorden. Algunos habían perdido ya parte de sus labios o parte de alguna sus orejas o algo por el estilo, porque la lepra les iba carcomiendo y se extendía por toda su piel, y era manifiesto lo que ellos veían, su aspecto, perdón. La Biblia nos habla que esta enfermedad era en la piel. Y
y bueno, donde él habitaba era un lugar contaminado, era un lugar que no se podía vivir. Sus ropas nadie las podía tocar porque corría el riesgo de contagiarse. Y usted se puede imaginar, este hombre, dice, lleno de lepra, vino a Jesús, y tal vez en el camino él empezó a gritar, inmundo, inmundo, y acercándose a Jesús y acercándose a los discípulos, y él gritando, inmundo, inmundo. Y el Señor no se movió. El Señor no tuvo temor. El Señor esperó. Ahí estuvo. Y dice que cuando se acercó, mire, ellos no podían tener contacto. Una persona que no estaba contaminada no podía tener contacto con esta persona, y no podían platicar, no podían estar juntos. Y sin embargo vino a él, dice, hincándose, le rogó. Estaba ya ahí cerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué diferencia con los que estaban allá en el otro pueblo y que había una multitud y que le dicen, todos te buscan y quieren que los sanes? Y aquí este hombre solo, que nadie se podía acercar a él, va y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Aquí yo veo cómo hay una cuestión de la voluntad de Dios. Cómo la voluntad de Dios es tan importante en nuestras oraciones. La voluntad de Dios, el permanecer en ese tiempo físicamente ante una persona que no era posible, incluso era violatorio de la ley, estar ahí con él. Y el Señor estaba ahí con él. Sabía quién era. Él lo podía ver su aspecto, podía ver todo lo que había en él. Y Jesús decidió no irse, no darle la vuelta. Jesús decidió estar ahí y escucharlo. ¿Qué podía esperar de un leproso? En el otro pueblo, tal vez había gente importante que lo buscaba. Tal vez había gente pudiente que lo buscaba. Tal vez había religiosos. Pero el Señor vio en el corazón de ellos que no iba a haber una permanencia, que no lo buscaban porque quisieran conocer del reino de Dios, sino que lo único que buscaban era una sanidad o un milagro, o que les resolviera su problema. Y aquí el Señor está viendo algo más profundo que lo hace que decida permanecer y estar ahí y escuchar lo que ese leproso quería. ¿Usted cree que también no era lógico lo que le iba a pedir este hombre a Jesús? Y lo que le dice es, si quieres, puedes limpiarme. No era de ponerse a ver, oye, ¿qué hago para que se me quite esta lepra? Tú dime cómo le hago, sino que era sencillo. Si tú quieres, puedes hacer algo por mí, puedes limpiarme. Este hombre reconoció que Jesús tenía el poder y que lo único que necesitaba era que él quisiera, que tuviera la voluntad, que quisiera hacerlo. Sigue diciendo la escritura, dice, teniendo misericordia de él, Jesús extendió la mano y le tocó. Había una
una ley ceremonial. Había una ley que no permitía que una persona limpia tocara a un leproso. Y sin embargo, Jesús va más allá de esa ley y toca. Mire, toca. No solamente le dice, sino que lo toca y le dice algo: quiero. Es mi deseo, es mi voluntad sanarte, limpiarte. Y bueno, cuando este hombre escucha esas palabras, seguramente que fue una melodía para él. Sí quiero, imagínense escuchar eso de parte de Dios. Sí quiero sanarte. Dice la Escritura que la limpieza de la lepra fue instantánea y completa. Al instante la lepra se fue. Seguramente que él tenía conocidos, familia. Usted se puede imaginar la sorpresa de llegar a su casa limpio. Después de que no podían acercarse, tal vez ellos le llevaban alimentos y se los dejaban a cierta distancia y se iban. Y ahora él llega a su casa, él llega con sus amigos, él llega con la gente que lo reconocía y ahora lo veían limpio, porque la palabra de Dios limpia a las personas. Y ese es el asunto. Eso es lo que Dios busca: limpiar a las personas de su pasado, de su vida, de lo que está cargando, de lo que está llevando, limpiarlo. Y una limpieza completa. Aquí hay una situación que el ejemplo nos muestra en ese tiempo, un caso que es de lo más extremo. Una persona que es relegada por la sociedad, una persona que nadie podía tocar, una persona que nadie amaba, una persona que todos rechazaban y le daban la vuelta. Y el único que no hizo eso fue Jesús. Él fue ahí y él lo escuchó, vio su actitud y le dijo: sí quiero. Dice, y lo tocó. Le dijo algo: ve con el sacerdote y ofrece el sacrificio que se debe de ofrecer según la ley de Moisés para este milagro, para esta sanidad. Y mire, él fue y lo hizo. Y ahí nos muestra cómo cómo Jesús vio el corazón de este hombre, que sí iba a reaccionar, que sí iba a hacer lo correcto, que sí iba a hacer lo que Jesús le dijo y lo que Jesús le ordenó. Jesús le ordenó: ve con el sacerdote. Y él fue hasta el templo, ya limpio. Fue y presentó la ofrenda y le platicó al sacerdote: mire, yo vengo a ofrecer esta ofrenda porque fui sanado, fui limpiado por Jesús. Muchos hoy en día, y conozco muchos que buscan un milagro y después de que lo reciben se van, ya no regresan. Cuando yo entendí esto, me quedó claro: ¿por qué no atendió a todos esos que estaban ahí afuera? Y solamente atendió a uno, que fue a solas con él. Yo sé que muchos de nosotros hoy estamos pasando por diferentes problemas. Dice aquí la palabra de Dios que dice que lo fue y lo dio y lo hizo para testimonio, para que quedara escrito, para que quedara como una evidencia de cómo Jesús limpia las vidas y cómo las personas responden en obediencia a lo que Dios le está diciendo. Nosotros podemos venir a la iglesia muchas veces y escuchar su palabra, pero
Muy pocos están dispuestos a obedecer lo que Dios le dice. A mí me quedó en mi mente, como dice, todos te buscan. Van los discípulos y le dicen, Señor, todos te buscan, aquí están afuera. Sal, por favor, atiéndelos. Y el Señor no hace nada. Pero hay alguien que es sincero en su búsqueda y que está dispuesto a obedecer lo que Dios le diga. Muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando o viendo a través del internet, estamos en la misma situación, buscamos al Señor y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Yo no sé eso de darle gracias a Dios de que nos ha guardado en medio de esta pandemia, que nos ha guardado. Y que conocemos hermanos que han sido contaminados y que Dios los ha guardado y que Dios los ha sacado, que Dios los ha sanado. Son más los que Dios ha sanado que los que se ha llevado. Hablando de el pueblo de Dios, son más los que Dios ha sanado. Pero son aquellos también, yo creo, los que han estado dispuestos y que Dios ve el corazón de esas personas y que permanecen, que no buscan a Dios por un milagro, sino que buscan a Dios porque Él es Dios. Por eso debemos de buscar a Dios y debemos de buscarlo de esa manera como Él nos estaba mostrando en la mañana, temprano, cuando está fresca tu mente, cuando no estás cansado, cuando no estás agobiado, cuando está toda tu fuerza y toda tu mente disponible y dispuesta a buscar su presencia, a clamar a Dios. Yo agarro mi teléfono y lo pongo ahí enfrente de donde yo estoy y luego busco las oraciones, las canciones de aquí de Casa de Oración, y en la mañana me acompaña Julio, me acompaña Toño, me acompaña a veces ya últimamente Janet y el grupo de alabanza, y yo los veo ahí y digo, ojalá y así siguieran con el pelo bien negro y bien abundante, gloria a Dios, y bien jóvenes y bueno, la iglesia llena. Y digo, pero me gozo, ¿sabe qué? Me gozo ahí, cierro mis ojos y empiezo a cantar, y ahí yo solo, me voy a un lugar yo solo, porque luego sé que mi esposa me puede aventar un guarachazo, cállate porque estás desafinado, pero ahí en la intimidad con Dios, al Señor, es agradable mi alabanza, yo sé. Porque eso es lo que busca el Señor. ¿Y qué le digo? Mire, hay cantidad de cosas que decirle. ¿Y qué le decía Jesús a su Padre? Cantidad de cosas. Y se pasaba horas. Yo sé que en esta noche, todos los que estamos aquí, yo quisiera creer que venimos buscando al Señor. Así como dice la Escritura, diciendo Simón, todos te buscan. Todos te buscan. Y cuando dice la Escritura que todos le buscan, es decir, todos esperan encontrarte. Porque si alguien va a buscar, es porque quiero encontrar. No es voy a buscar porque pues es jueves y pues ya me anoté y pues tengo que ir. Pero está aquí pensando en mil cosas, no buscando al Señor. No buscándolo. Cuando yo vengo aquí y empieza la alabanza, yo cierro los ojos y digo, yo quiero encontrarte en esta alabanza. Yo quiero encontrarte, Señor. Yo quiero estar contigo. Y sé que tengo problemas y tengo necesidades y todo. Y le digo, Señor, que haya un tiempo para orar por eso. Que haya un tiempo en el que yo te ponga mi necesidad. Y cuántas veces yo he ido con el Señor y le digo, Señor, yo soy como ese leproso, lleno de inmundicia, lleno de todas estas cosas, pero le digo, Señor, tócame, tócame.
Ahí en el YouTube aparece un canto de Tócame y lo toca Julio. Y siguen una serie, o sea, ese como que es el inicio, pero luego sigue otro y otro y otro y otro. Y siempre me gusta iniciar con este de Tócame. Le digo, porque yo necesito que Dios me toque. Y yo sé que usted necesita que Dios lo toque. Yo quisiera en esta noche pedirle a los músicos, a nuestros levitas, que nos guiaran, que pusiéramos este tiempo de poner delante de Dios nuestras necesidades, este tiempo de estar aquí delante del Señor y como el leproso, de venir y decir, Señor, aquí estoy, y mira mi necesidad, mira cómo estoy, pero más allá de eso, mira quién soy. Y necesito que me limpies, necesito una limpieza completa. Necesito que me des convicción. Necesito que me des convicción. Y decirle, yo estoy dispuesto, Señor, a permanecer y a obedecer. A obedecerte. Hay necesidades. Hay necesidades. Yo quisiera poner, ahora que vamos a orar, alguna necesidad. Por ejemplo, hablaba el pastor Julio de algunos hermanos que están teniendo problemas y tienen este asunto del virus. Yo quisiera que tomáramos un tiempo para orar por el pastor John Salcido de California, que acaba de dar positivo, y el pastor Toño Ortiz, que él viene aquí y todos lo conocemos, él también dio positivo. Y yo todos los días le doy gracias al Señor, le digo, Señor, gracias porque soy bien negativo. Digo, es la primera vez que me da gusto ser negativo, Señor. Me da gusto ser negativo. Y le doy gracias y le digo, sí, Señor, sígueme haciendo negativo. Pero hoy hay algunos hermanos que dieron positivo. Y por ellos hay que orar. Por ellos hay que orar. Y tal vez usted conoce a alguien, su familia, algún amigo. Y le podemos decir en esta noche, Señor, si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, límpialo. Si tú quieres, tócame. Toca mi situación. Póngase de pie, por favor. Toca mi situación. Ayer me hablaba una hermana y me decía que tenía problemas familiares. Y estuve platicando con ella. Y me hablaba otra persona y me decía que tenía problemas con su hijo. Y me hablaba otra persona y me decía, pastor, ore por mí porque mi trabajo. Y en las mañanas yo le digo, Señor, cuánta necesidad hay en el pueblo, en mis hermanos, con mis hermanos, en mí mismo, en usted, en el que nos está viendo a través de la tecnología. ¿Por qué no le decimos que nos toque en esta noche? Cierre sus ojos y que esta sea una petición al Señor. Y miren cómo empieza este canto. Dice que Él nos conoce, que Él sabe todo de nosotros. Sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí.
de todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócanos, Señor, esta noche. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión. Oh, enséñanos, Señor, enséñame a conocer tu corazón. Hable con el Señor y dígale: Señor, toca. Señor, toca, Jesús. Toca ese problema que he tenido por mucho tiempo, Señor. Toca mi vida de una manera que me limpies como al leproso, Señor. Quita toda esa inmundicia de mi vida, Señor. Esas cosas que no te agradan, Dios, quítalas de mi vida, Señor. Dame la convicción de que sean desechadas de mi vida, Señor. Tócame de tal manera, Señor, que mi vida sea diferente, Señor. Tócanos a cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando, Señor. Necesitamos ese toque, Dios. Hay tanta necesidad, Dios. Necesitamos que toques las personas que amamos y que hoy están infectadas de este virus, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Barbosa, Señor, al pastor Barbosa y su familia, sus hijos, su esposa, al pastor Toño, al pastor John, a Martín, a cada uno de los que nosotros conocemos que están batallando, Señor. Aquel hombre, aquella persona que perdió su trabajo, Señor, a causa de esto mismo, Dios. Pedimos por Alejandro, que también está con virus, Señor, su familia. Señor, tanta necesidad que estamos viviendo, Señor, y necesitamos de ti, Dios. Pero necesitamos ese toque que permanezca en nuestra vida, Señor. No venimos buscándote por milagros, venimos buscándote a ti porque queremos tener una relación contigo, Señor. Una relación íntima, Dios. Una relación ahí en los secretos, Señor, donde no haya nada que podamos ocultar, Señor, porque tu palabra y este canto dice que todo lo conoces de nosotros, Señor. Tócanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tócanos, Jesús. Tócame, Señor, tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame
esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón, y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Levanta tus manos y dile: tócame, tócame, tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Te lo ruego, Señor. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Una vez más, dile con tu corazón: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Señor, y tú ya nos tocaste, Dios. Y tú ya pusiste tu mano en nuestro problema, Señor. Y tú ya nos estás limpiando, Dios. Y ahora te preguntamos: ¿qué tenemos que hacer? Al leproso le dijiste: ve con el sacerdote y cuéntale, llévale la ofrenda, lo que marcaba la ley, llévale para testimonio, dice. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Y tú qué tienes que hacer? Es la pregunta en esta noche ahora. Sí, el Señor ya nos tocó. Sí, el Señor está limpiando mi vida. Sí, qué hermoso es saber que Dios me va a limpiar y que va a cambiar mi vida y que Él conoce mi situación. Pero el Señor sanó a ese hombre porque vio en su corazón una disposición de obedecer el Evangelio. ¿Y qué puede encontrar Dios en ti, en tu vida, en esta noche? Escucha la voz del Señor. El leproso escuchó la voz del Señor y el Señor le dijo: ve con el sacerdote y lleva la ofrenda, lo que marca la ley. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Háblame, Señor, en esta noche. Si tengo que perdonar, si tengo que humillarme, si tengo que ir delante de alguien, si tengo que obedecer tu palabra, si tengo que dejar de lado esas pasiones, eso que me ata, eso que me ha convertido y que me ha llevado a estar inmundo en tu presencia. Háblale a cada uno, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Aquí está mi corazón, dispuesto. Gracias porque me tocaste. Qué bendición, qué palabras tan hermosas. Si quiero ser sano, pero yo quiero ser obediente, Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor Jesús?
de esta profunda comunión. Dile al Señor, enséñame, enséñame a conocer tu corazón. Enséñame qué quieres que yo haga. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame, Señor, háblame. Enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Tócame, tócame, tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. No quiero ser el mismo. Háblame, háblame. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Una vez más, dile a Él, tócame. Tan profundo que no pueda, no quiero ser el mismo. Háblame, háblame. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñanos, Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Dime qué quieres que yo haga. Háblame. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Enséñame a conocer. Enséñame a conocer tu corazón. Levanta tus manos y dile, enséñame. Enséñame a conocer tu corazón. Enséñame, enséñame a conocer tu corazón. Una última vez, dile a Él, enséñame, enséñame a conocer tu corazón. Enséñame, Señor, a conocer tu corazón. Háblame y sígueme dando instrucción, Señor, a través de tu palabra de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no te gusta y tengo que dejar atrás, qué es lo que todavía me falta por entregarte, en qué me hace falta crecer. Pero dispongo mi corazón a todo eso, Señor, y sé que tú me hablarás y me seguirás hablando, Señor. Gracias porque nos has tocado. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos.